Eh, Bien, buen día, tenemos la unidad 2. Vamos a iniciarla. La unidad 2 trata de varias cosas. La primera es cómo podemos determinar los parámetros de la máquina síncrona. Esos parámetros de la máquina síncrona consisten en resistencias e inductancias que en la parte 2 se utilizan para calcular algunos parámetros importantes como la corriente de campo, como una variable que se llama el ángulo de carga, que nos permite predecir en qué momento de carga del generador síncrono pierde sincronía. Un generador síncrono, como mencionamos en la unidad 1, se le llama síncrono porque la velocidad del campo magnético giratorio que se produce en el estator lleva la misma velocidad en radianes por segundo o en RPMs que el rotor del generador. Es decir, la palabra síncrono significa igual. La velocidad del estator es igual que la del rotor. Entonces, eh, en el caso de un motor síncrono, la característica que tienen es que la velocidad es constante independientemente de la carga, porque es síncrono. Entonces, la máquina síncrona, el generador, sea motor o generador, tiene algunos parámetros importantes que nos permiten ver que la máquina está operando en una región segura. Y en cierta manera se analiza con más detalle porque pues, son las principales fuentes de generación de energía eléctrica de las plantas. Estamos hablando de 100, 200, 500 megawatts. Entonces es mucho dinero lo que implica. Entonces por eso es que se estudian y muchas centrales generadoras tienen algunas gráficas que permiten al operador vea la región de operación segura de la máquina. Para determinar los parámetros de la máquina síncrona hay muchas pruebas. Las más comunes son las pruebas de cortocircuito y circuito abierto. Pero también tenemos otras pruebas que vienen siendo estas que están aquí, que es la de cortocircuito trifásico transitorio. Esto es para sacar más parámetros de la máquina síncrona. Otra prueba es el decaimiento de corriente en el estator. Otra es el decaimiento de corriente de campo. Otra es el rechazo de carga. El rechazo de carga se refiere a desconectar toda la carga eléctrica que tiene el generador. Otra prueba es respuesta a la frecuencia, en donde se sacan unos diagramas que se llaman diagrama de Bode, de magnitud y de fase, y a partir de esa respuesta a la frecuencia se obtienen los parámetros. Esos parámetros, con esas pruebas que están aquí, incluyendo la última que es escalón de voltaje, son pruebas transitorias eh, en el dominio del tiempo, en donde con esas perturbaciones sacamos más parámetros y con esos podemos nosotros simular un generador, un cortocircuito, simular sus sistemas de control, simular sus protecciones y de esa manera alimentar con estos parámetros esos modelos para simulación que se pueden simular en paquetes como MATLAB, PSS, MTP, PSCAD, eh, muchos paquetes de simulación que se emplean en algunas empresas o en Comisión Federal o en SENACE. En esta otra diapositiva tenemos en qué consiste la prueba de circuito abierto. Tenemos aquí la máquina que es el generador síncrono. Bobina con esta IF indica el devanado de campo. Recuerden que el devanado de campo está en el rotor y se le aplica corriente directa. Aquí están las tres fases, fase B y fase C. Son 3 voltajes. La máquina se hace funcionar a su velocidad nominal y se le va variando la corriente de campo hasta que el voltaje va desde un valor mínimo hasta arriba de su voltaje nominal. Eso me permite construir una curva, la curva de circuito abierto, o también se le conoce como la curva de saturación. En la siguiente diapositiva tenemos la prueba de cortocircuito. ¿En qué consiste? Bueno,
las tres fases se ponen en un cortocircuito. Aquí está el cortocircuito. Y se va a registrar la corriente de campo y las tres corrientes de cada una de las fases, empezando desde un valor de 0 hasta que tengamos la corriente nominal. Y de esa manera tendríamos otra curva experimental que sería la prueba o la curva de cortocircuito. En esta otra diapositiva vemos nosotros tres curvas. La que mencionamos hace dos diapositivas, que es la curva de circuito abierto, esta que está en color negro. La que está en color azul es la curva de cortocircuito. Y tenemos la línea del entrehierro, que es una curva, una línea tangente a la curva de circuito abierto. Y todos están graficados en el eje de las abscisas. En el eje horizontal tenemos la corriente de campo en amperes. Aquí está el voltaje en terminales. Y del otro eje tenemos la corriente de estator o corriente de armadura. Tenemos varias cantidades que están aquí, que es F, F' y F'B'. Estas líneas punteadas son las proyecciones que van desde la línea del entrehierro, esta que está indicada aquí con el puntero, y nos define el punto F. Esa misma línea, el voltaje nominal, lo proyecto yo hasta la curva de circuito abierto y lo proyecto hacia el eje horizontal y me da F'. Y luego tenemos acá la corriente nominal del lado derecho, que yo lo proyecto sobre la curva de cortocircuito y luego ese punto de intersección lo proyecto para definir el punto F'B' sobre el eje horizontal. Esas intersecciones las proyecto en el caso del F y F' para definir B y BC, que van a corresponder a cierta corriente de armadura o corriente de estator. Tenemos el origen y tenemos acá el punto O'. Entonces son diferentes distancias en estas dos pruebas de cortocircuito, circuito abierto. La línea del entrehierro se calcula, nada más se dibuja una línea tangente a la curva de circuito abierto y de esa manera se define la parte lineal de la curva. En la siguiente diapositiva viene cómo calcular la reactancia síncrona. La reactancia síncrona corresponde a un parámetro que está asociado con la inductancia y que se utiliza para el modelo más simple de la máquina síncrona. Esta reactancia síncrona puede ser de dos tipos. La que no toma en cuenta la saturación, que es la reactancia síncrona no saturada, y la reactancia síncrona saturada, que sí toma en cuenta la saturación. ¿Y cómo se calcula? Bueno, la no saturada se calcula con la distancia OA entre O'B, que viene siendo el voltaje del entrehierro o el voltaje interno, que es E subíndice AF. AG significa entrehierro, entre la corriente de cortocircuito. OA y O'B están en esta otra gráfica. Aquí tenemos OA, es esta distancia, ¿sí? Y la otra, que es O'B, viene siendo esta otra distancia, O'B. Entonces son las distancias con la línea roja, ¿sí? La roja punteada, de ahí se calculan esas distancias, esos segmentos. La reactancia síncrona saturada se calcula como BT entre O'C, que viene siendo el voltaje en terminales por fase entre la corriente de cortocircuito del estator. Entonces viene siendo, si yo me voy hacia acá, viene siendo esta línea punteada negra, ¿sí? Aquí tenemos el voltaje en terminales, que sería OA, ¿sí? Pero sobre la curva de circuito abierto, es decir, la que toma en cuenta la saturación, sacamos la proyección y O'C sería la cantidad que yo pondría en el denominador de esta fórmula. Entonces ahí tenemos ya dos reactancias, la saturada y la no saturada. Otro parámetro que se utiliza es la relación de cortocircuito, por las siglas en inglés Short Circuit Ratio. Esa se calcula con las distancias OF' sobre OFB'. ¿Qué son esas distancias? Es OF', aquí está, se fijan, es la línea negra,
y OF' es la correspondiente a la curva de cortocircuito, la que está en color azul. La inversa de la reactancia síncrona saturada también la podemos obtener a partir de la relación de cortocircuito, que sería su inversa. Y eso nos da el valor en por unidad. Aquí está la descripción de lo que es OF', la corriente de campo requerida para tener el voltaje nominal en la curva de circuito abierto, o sea, en la prueba de circuito abierto, que es la parte de la reactancia síncrona saturada. Entre OF' es la corriente de campo para producir la corriente de cortocircuito nominal. En esta diapositiva estamos utilizando los valores en por unidad, PU. PU significa por unidad. ¿Qué son esos valores? Bueno, es una normalización que se emplea para tener todos los valores normalizados, voltajes, corrientes, impedancias, resistencias, y todos tienen un rango entre 0 y 1. Entonces, para convertir a valores en por unidad se utiliza un procedimiento que se conoce como normalización. En eso consiste en definir valores bases. El voltaje base es el voltaje nominal por fase del generador. La corriente base es la corriente nominal por fase, RMS. Y la impedancia base se calcula con el voltaje base sobre la corriente base. Esos tres valores yo los utilizo para, si yo tengo 127 volts, por ejemplo, y mi voltaje base son 127 volts, divido 127 entre 127 y me da un valor de 1, que serían por unidad, esa dimensional. Del lado derecho tenemos las potencias, también hay la potencia aparente base, que va a ser voltaje base por corriente base, la reactancia, que va a ser X es igual a omega por L, la impedancia es la parte real más J, X es la reactancia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la impedancia en PUs, va a ser la impedancia en ohms, en unidades reales, entre la impedancia base. De esa manera yo estoy normalizando un valor de impedancia. Entonces lo que está aquí en esta diapositiva, que me da la inversa de la relación de cortocircuito, XS ya me lo da en PUs, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo calcular esos tres parámetros y comparar y calcular sus valores que sean correctos. En esta otra diapositiva tenemos un ejemplo. Este ejemplo consiste en calcular la reactancia síncrona saturada y no saturada de un generador de 6 polos, 60 Hz, 220 volts, que tiene conexión estrella y su potencia nominal son de 45 kVA. Estos datos que están aquí son los que se obtendrían de una prueba experimental, que está la curva de circuito abierto, que me está diciendo que para 220 volts de línea a línea yo requiero una corriente de 2.84. Para la prueba de cortocircuito, para 118 amperes yo ocupo 2.2 de corriente de campo. Para 152 amperes en la prueba de cortocircuito requiero 2.84 amperes en el rotor. La línea del entrehierro, que es la tangente a la curva de saturación del circuito abierto, que para 202 volts requiero 2.2 amperes. Me pide que calcule la reactancia síncrona saturada, no saturada y la relación de cortocircuito. Lo que tenemos en esta diapositiva es la solución. Entonces, como el generador está en estrella, calculamos en la línea del entrehierro, serían 202 volts de línea a línea, que es un dato del problema, entre raíz de 3 porque está en estrella, me da 116.6 volts. Para esa corriente de campo de 2.2, la corriente que me da en los datos son 118 amperes en la curva de cortocircuito. Entonces aplico la fórmula para calcular la reactancia síncrona no saturada o del entrehierro, que sería el segmento OA entre O'B, que serían 116 sobre la corriente de cortocircuito y me da 0.98 ohms por fase. La corriente nominal sería la potencia aparente nominal del generador entre raíz de 3 por 220, que es el voltaje de línea a línea. Esta es una de las fórmulas para calcular la corriente. Y eso me da 118 amperes nominal. La corriente de cortocircuito de la fase A por unidad serían 118 sobre la corriente base, que serían la corriente nominal, que son 118, me da 1 PEUs.
El voltaje en PUs serían 202 entre 220. Da lo mismo aquí que si uso voltaje de línea a línea que de fase, porque se elimina la raíz de 3 y me da 0.918 PUs. De tal manera que la reactancia síncrona en PUs del entrehierro o la no saturada sería el voltaje 0.918 sobre 1 me da 0.918 PUs. De esa manera yo tengo, este mismo valor lo puedo calcular si esto lo divido sobre la Z base, que serían, eso lo vamos a ver en un problema que vamos a resolver en la próxima clase. En cuanto a la solución para la reactancia síncrona saturada, igualmente aplicamos la fórmula que está 2 diapositivas atrás, sería, pero aquí ya usamos el voltaje de la prueba de cortocircuito en la región saturada, que serían 220 entre raíz de 3 porque está en estrella, y usando la misma corriente de campo, que serían 152. ¿Por qué 152? Bueno, para la prueba de circuito abierto, para 220 volts, yo requiero 2.84 de campo, y recuerden que la corriente tiene que ser igual a esta que tenemos aquí, o sea, esta corriente me da aquí 2.84 y 2.84 en esta intersección en la curva de cortocircuito corresponde a 2.84 me correspondería a 152 amperes en la curva de cortocircuito. Es por esa razón que se están empleando aquí 152. La corriente nominal son 118, que sería la corriente base, entonces se normaliza, se pone en PUs y me queda 1.29. Entonces, de tal manera que ya yo tendría XS es 1 porque es un voltaje de un PU sobre 1.29 que sería la corriente de cortocircuito en PUs, ¿sí? Y de esa manera me da 0.775 PUs. Bueno. Ahora, si yo calculo la relación de cortocircuito, que sería la corriente de campo en la prueba de circuito abierto y la corriente de campo en la prueba de cortocircuito, que serían 2.84 entre 2.20, ¿sí? Que serían las distancias que están indicadas en esta fórmula, OF' y OFB'. OF', aquí la tenemos, ¿sí? Y OFB' sería esta otra, la línea azul y la línea punteada negra. Esas dos cantidades vienen siendo las cantidades de la corriente de campo, 2.2 y 2.84. Entonces, si nos vemos en la fórmula, que sería esta, 2.84 entre 2.2 me da 1.29. Yo saco la inversa y tendría la reactancia síncrona en PUs, que sería una forma de comprobar que lo que calculé en la parte superior de la diapositiva es correcto. Entonces 1 entre 1.29 me da 0.775 PUs, que viene siendo el mismo valor. Y de esa manera estoy comprobando que lo que calculé está correcto. Entonces, la reactancia síncrona puede ser saturada o no saturada, se calcula con las fórmulas que están ahí en las diapositivas y esta es la solución. Entonces, con eso terminamos la explicación de este problema. La próxima clase vamos a ver la solución